Entonces, mientras se van uniendo los demás, me gustaría saber cómo están. Entonces, en la escala de gatitos, ¿cómo se sienten hoy? Para saber con qué ánimo vamos a partir la charla del día. Les dejo a ustedes ahí para que respondan. Ya, miren, definitivamente no puedo mirar el chat, no sé qué pasa con el computador, hoy día no me deja verlo bien, así que los que puedan participar con micrófono sería maravilloso, porque esta cosa no me está funcionando hoy día, la tecnología no nos acompaña el día de hoy. Vamos a partir entonces. Primero les voy a contar un poco de mí, en verdad, para que sepan quién les está hablando hoy. Eh, bueno, yo en la casa soy madre de gatos, tengo 5 gatos y tengo una perrita. Soy rescatista animales, por lo tanto siempre en mi casa hay muchos animales. Durante la pandemia del año pasado llegamos a tener 12 gatos en la casa. Otaku de closet, soy millennial, así que bien vieja en comparación con ustedes. Amo los videojuegos, soy artista, me gusta mucho pintar, tocar instrumentos y escribir historias y poesía. Me encanta cocinar y también comer. Y en la pandemia soy de las personas que cayó en TikTok, lamentablemente. Y eso es lo que hago ahora principalmente en mi tiempo libre. Y bueno, a nivel profesional, ya esta es la faceta más de profe que van a conocer hoy, soy ingeniera en biotecnología y genética, también soy terapeuta en medicina ayurveda o medicina de India, como se conoce más coloquialmente, soy coach de comunicación efectiva y liderazgo, y también trabajo como activista por los derechos educativos y la igualdad de género, principalmente en el campo de las ciencias, que es donde yo me desenvuelvo, activista además por el medio ambiente, trabajo en reducción de residuos tóxicos y trabajo también además como prevencionista de la violencia contra la mujer y en trabajos de incidencia política para mujeres, participación e incidencia en política. Y últimamente me metí en un nuevo desafío de vida que es cambiar completamente de área y estudio pedagogía en educación básica y psicología a la vez. Así que realmente mi tiempo es algo muy reducido, pero se puede llevar a cabo todas las actividades que uno va realizando en la vida, así que no se desanimen porque la vida continúa. No sé si pueden usar plataformas, porque si es así tengo que ir mostrándole otras cositas. Pueden entrar a Menti, si alguien puede decirme, o con las manitos o con el micrófono, porque el chat definitivamente no me deja verlo. Sí, deja entrar. O Ah, sea, ya. ahí me pregunta el código. Ya, sí, perfecto. El código es el que está aquí. Voy a detener un poco el video porque hoy día mi computador está funcionando prácticamente a carbón, entonces eh, está muy lentito. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento, les voy a anotar el código en el chat para que puedan revisarlo.
Si es que... creo que está deshabilitado. Por eso no puedo verlo. Y la tecnología no es mi amiga al parecer. ¿Pudieron entrar a Menti, no? ¿Pudieron realizar las preguntas? Perfecto, miren, les voy a ir mostrando aquí cómo van sus respuestas. Tenemos campo de ciencias exactas entonces. Y van apareciendo a poquito los demás. Marcia, comiencen nomás. Sí, ya empezamos, Carlitos. Gracias. Ya, se repite la física y la matemática, o sea, bastante más inclinados por esa área. Interesante ver esto. Porque sí también podemos saber en qué nos vamos a ir enfocando igual durante la charla. Química un poco, ¿ya? Y se pueden ir dando cuenta, en este minuto todas sus respuestas están muy relacionadas a ramos que ustedes están viendo en el colegio probablemente, ¿no? Eh, que es como realmente su principal acercamiento a la ciencia. Hoy vamos a descubrir que la ciencia no solamente a nivel de esas áreas, sino que se puede hacer en distintas otras áreas, lo cual es muy, muy genial. Biología, psicología, psiquiatría, ya interesante también. ¿Pudieron todos ver la segunda pregunta? No me va apareciendo solo una. Curiosidad, biología, zoología. Están entrando más conceptos científicos, eso es rico saberlo. Ya, el resultado de la segunda pregunta va bastante como me lo esperaba. Normalmente cuando uno piensa en ciencias, piensa en un laboratorio normalmente de química, así que
eh, están, tiene relación igual con lo que estaba esperando que respondieran. Al parecer la física es lo que más se repite, ¿eh? Física y matemáticas entre ustedes. Entonces vamos por ese lado. Les puedo ayudar a comprender esa área. Entonces, mientras los demás siguen dando sus respuestas, vamos a ir hablando un poquito respecto a las ciencias, y aquí me gustaría escucharlos respecto a las cosas que han respondido. Me gustaría saber entonces, a raíz de estas dos preguntitas de qué es lo que me gusta a mí de las ciencias, o qué es lo que yo pienso cuando digo ciencia, qué se me viene a la cabeza, estas ideas o estos gustos que ustedes tienen, ¿cómo los han ido desarrollando? Me gustaría también escucharlos para que sean ustedes parte muy activa de esta charla. Como ya les dije en un principio, esto va a ser muy participativo. La idea es que construyamos la charla entre todos. Así que les dejo los micrófonos abiertos, participen, siéntanse libres de decir los comentarios que quieran, y de irme contando qué es lo que les llama la atención y qué es lo que ustedes esperan realmente de la ciencia. ¿Okay? No puedo ver las manitos, así que hablen, siéntanse libres nomás de hablar, siéntanse libres de dar comentarios. Les dejo el micrófono a ustedes. Ya veo que están un poco tímidos hoy, ¿no? Vamos a seguir entonces. Como les había comentado, yo esperaba de ustedes que respondieran la imagen B del laboratorio. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros normalmente cuando pensamos en ciencia, pensamos en un estereotipo que normalmente, cuando pensamos, por ejemplo, si les digo, imagínense un científico, la mayor parte de las personas que piensan en un científico, que una persona principalmente hombre, de edad mediana o avanzada, con lente, normalmente gordito o muy alto y delgado, calvo, con barba, medio loco. Entonces, lo más común es que nosotros nos imaginemos en las ciencias en el aspecto de un laboratorio. Entonces, cuando pensamos en ciencias, ¿qué pensamos? Que los científicos realmente solamente trabajamos en laboratorios, con tubos de ensayo, con microscopio y con instrumentos para observar fenómenos. Y a raíz de eso, me queda pensar, ¿por qué es esta la visión que se ha desarrollado de las ciencias durante todo este tiempo hasta ahora? Básicamente lo que nosotros hemos visto durante la tele o en los libros, lo que hemos aprendido también en el colegio, siempre va a apuntar a un estereotipo de un científico eh, que cumple estos estándares. Pero si ustedes se ponen a pensar, realmente los científicos somos de distintas formas. Por ejemplo, yo tengo el pelo de colores y no dejo de ser científica. Claro que sí cumplo con el estándar de los lentes. Pero todas las personas pueden hacer ciencia. Y esto no debe estar relegado simplemente a el área del laboratorio. Entonces, aquí les voy a dejar otro mentí, porque me interesa mucho conocer lo que ustedes piensan al respecto de las ciencias y saber cuáles son las nociones que ustedes tienen de esto. Porque a partir de eso vamos a hablar de lo que es el método científico, pero si no entendemos qué es la ciencia, entonces no vamos a entender
nada lo que realmente se relacione a la ciencia como es en el momento en el que ustedes van a trabajar. Porque la ciencia que nosotros vemos mientras estamos estudiando es muy diferente a la ciencia que vamos a estar haciendo durante el trabajo y la ciencia que hacemos durante nuestro día cotidiano. Entonces les dejo este nuevo Menti para que puedan darme otras respuestas al respecto. Los que todavía no han podido responder el anterior pueden seguir haciéndolo. Vamos a volver a revisar esto al final de la charla, así que ahí no se preocupen. Me avisan si es que pueden ingresar el código o no, por favor. Y como no puedo ver el chat, si es que me pueden decir con los micrófonos públicos. Si es que han tenido problemas para ingresar a este otro. Ya hay una respuesta por lo menos. Al descubrir cosas nuevas del mundo, explicarlas e interesarse por entenderlas. Ya. Comenzamos con respuestas. Cuando cocinamos y cuando descubrimos cosas nuevas también. Investigar sobre un tema donde interactuamos, observamos y analizamos los fenómenos naturales. Ya, bastante completo. La segunda pregunta no hay respuestas todavía. ¿No han podido llegar todavía a la segunda pregunta? No, aún no deja responder esa. Ah, ya, perfecto. Bueno, si quieren, mientras tanto pueden ir contándome mientras esperamos el resto de las respuestas. Y no sé, hoy la tecnología no me acompaña en lo absoluto, así que vamos a improvisarlo. Entonces pueden ir contándome con el micrófono y chocapito, ¿no? Ahora sí, como les decía, pueden ir contándome en el micrófono qué es lo que ustedes creen que necesita una persona para hacer ciencia. O en el chat, vamos a ver si ahora puedo verlo. Al parecer, ahora sí me deja, así que si quieren escribirlo acá. No ¿Alguna habría meta? problema. Una meta ya. ¿Quieres desarrollar más esa idea? Que si no hay un objetivo en una investigación no tiene mucho sentido.
Ya, perfecto. Plantearnos objetivos en ciencia. Chocapic, sal de ahí. ¿Alguien más que quiera comentar? Martina dice curiosidad. Ya, precisamente, creo que la curiosidad es fundamental en ciencias. Chocapic. Yo recién me dejó compartir. Por una razón. Chocapic, por favor. Ya. Cosas de gatos, lo siento. Estos chicos se portan un poco mal. Bueno, ya. Considerando las metas y la curiosidad, ahí recién pudieron ingresar a la siguiente gente. Energía, entusiasmos también dicen. Ustedes cuando piensan en ciencia y dicen, ya, yo quiero ser científico, porque me imagino que ustedes quieren relacionarse a esa área a nivel profesional, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos quiero hacer ciencia, ¿cómo se ven ustedes haciendo ciencia? Además de tener estas metas claras, la curiosidad o la energía de hacer ciencia. Porque aquí en la respuesta anterior me dijeron que hacemos ciencia en distintas formas. Por ejemplo, la ciencia que hacemos en la cocina, yo les mencioné que me gusta mucho cocinar, nosotros hacemos mucha bioquímica al momento de cocinar. Entonces, ustedes cuando hacen ciencia, o en qué momentos ustedes se ven haciendo ciencia, más allá de este estereotipo del laboratorio o de lo que piensan que van a hacer. Bien. Si me pueden ir contando también en el micrófono, de verdad, siéntanse súper libres de hablar. Así vamos haciendo esto un poco más dinámico. Yo sé que es temprano, tenemos un poco de sueño, pero la idea también es ir participando y siendo parte de esto. La disciplina, motivación, interés, esmerarse, un medio, asombro, herramientas. Curiosidad se repite bastante. Es interesante conocer esto, porque normalmente cuando pensamos en ciencia siempre tenemos, como les mencionaba antes, este estándar de lo que nosotros creemos que debe ser la ciencia y de cómo nosotros deberíamos ir haciendo la ciencia. Entonces, conocer otras visiones resulta bastante interesante y además saber lo que piensan las generaciones nuevas respecto de la ciencia es muy, muy interesante. Entonces ahí creo que se ve bien el PPT. Me gusta mucho, este es un texto de divulgación científica que en verdad les va a servir mucho. Les dejé abajito la referencia por si es que alguno quiere buscarlo, y que dice: pensar científicamente requiere la capacidad de explorar y hacerle preguntas al mundo natural de manera sistemática, pero al mismo tiempo creativa y juguetona. Nosotros cuando hacemos ciencia en general nos divertimos mucho, entonces la idea de salirse un poco de este estándar tan riguroso de la ciencia invita a esto, a dejar salir nuestra curiosidad y al dejar salir como nuestras ganas de crear y de conocer el mundo. Se implica poder imaginar explicaciones de cómo funcionan las cosas y buscar formas de ponerlas a prueba, pensando en otras interpretaciones posibles para lo que vemos y usando evidencias para dar sustento a nuestras ideas cuando debatimos con otros. Nosotros en todo momento de la vida estamos haciendo ciencia, porque en el fondo, en todo momento de la vida estamos conociendo cosas nuevas, estamos explorando, estamos dejando que en nuestras cabezas imaginen cosas, creen cosas y compartan cosas. Y al compartir también con otra persona, estamos haciendo ciencia de igual manera. Y eso es lo entretenido de la ciencia en el fondo. Y eso es lo que finalmente nos termina encantando cuando nos salimos de este estándar de contenido específico o de ciencia exacta dura y nos damos cuenta que la ciencia es mucho más que eso. Entonces ahí se va ampliando mucho más y ahí va siendo mucho más interesante.
Entonces, ahora vamos a ir directamente a lo que se trata esta charla. ¿Ya? La ciencia y el conocimiento. ¿Ya? Porque no hay ciencia si no hay búsqueda del conocimiento, y así ha sido desde el inicio de las primeras teorías respecto al conocimiento y desde el inicio de lo que fue las pautas para el método científico. Entonces, el conocimiento presenta tres elementos principales, que son el sujeto, la imagen y el objeto. ¿Ya? Yo como sujeto, al ver algo, puedo conocerlo, y al conocerlo, ya estoy integrando ese conocimiento. Pero el verdadero conocimiento, como se decía en un principio, bajo la teoría de este conocimiento, es que la imagen del objeto y el objeto sean iguales. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi teléfono. ¿Qué sería mi objeto? Si mi teléfono luciera como mi lápiz, no existiría una concordancia. Por lo tanto, no podría decir yo que ese es un conocimiento verídico. ¿Y por qué necesitamos en esta primera instancia de la ciencia tener la certeza de que el conocimiento es verídico? Justamente porque el método científico se va a crear a raíz de esta búsqueda de la verdad. Entonces tenemos para esto dos tipos de imágenes, que es lo lineal, sujeto-objeto, imagen binaria, que es lo que yo conozco, y versus el objeto que conozco, y lo que utilizamos mucho más en ciencia, que es la imagen triangular. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos lo que nosotros vemos y lo que nosotros conocemos con lo que otros ven y con lo que otros conocen. Y a raíz de eso construimos conocimiento, y por eso existe este concepto de las comunidades científicas para hacer ciencia. Entonces tenemos además que el conocimiento clásico se consideraba como una creencia verdadera que debía sí o sí estar justificada. Que desde aquí nace mucho de esto es que lo dice la ciencia, entonces porque lo dice la ciencia es verdad. Pero ¿cómo nosotros justificamos estas creencias? A través de la percepción, que es lo que yo percibo del mundo, a través de la memoria, que es lo que yo recuerdo de esa percepción, de la razón, que es lo que yo puedo razonar en mi cabeza, las teorías que puedo hacer respecto a lo que estoy percibiendo, y el testimonio de porque alguien también me dijo esto. Entonces, a raíz de eso, nosotros creamos teorías y formas para comprobar el conocimiento. Y es donde, en un principio, se generaron los criterios de verdad. Y los criterios de verdad era mucho del paradigma positivista que buscaba la ciencia estructurada, la ciencia estereotípica que nosotros conocemos, y que busca principalmente probar que las teorías y los paradigmas son ciertos. Entonces, ¿qué hacen? Poner a prueba todas las teorías, todas las hipótesis, todas estas ideas que tienen sobre un fenómeno, buscando siempre que los resultados sean verdaderos o apliquen para lo que quieren construir ese conocimiento. Entonces, todo lo que no cumpla con ese objetivo se descarta. Y que es como funcionaba la ciencia hace algunos años atrás, no mucho. Yo diría que hace unos 40 años todavía seguía funcionando mucho bajo ese mismo paradigma. Y luego está el falsacionismo, que busca todo lo contrario. Este viene a romper todos los esquemas de lo que nosotros sabíamos de cómo se tenían que comprobar la ciencia. Entonces aquí esto indica que la teoría nunca va a ser 100% verdadera, sino que va a ser momentáneamente verdadera si es que no se puede falsear o no se puede comprobar que es falsa, en otras palabras. Por lo que no busca, a diferencia del criterio de verdad, que los escenarios sean positivos, sino que busca encontrarle las fallas a lo que estamos proponiendo. Entonces, yo lo que como científico quiero hacer no es probar que mi teoría es cierta, quiero probar que mi teoría se equivoca. Entonces, si mi teoría no se equivoca, es más verdadera. Mientras menos probabilidades o mientras menos escenarios tenga de error, es más verdadera mi teoría. Y esto es el paradigma que se usa mucho ahora. Si bien seguimos buscando la verdad en el conocimiento, buscamos muchos también saber en qué escenarios no se cumple, porque a raíz de eso nosotros vamos a generar estándares, leyes y teorías que nos van a servir para todo. Entonces tenemos en investigación, no sé si alguien conoce esto,
probablemente lo han visto en el colegio, que son los tipos de métodos de investigación, donde tenemos en un principio el método inductivo, que va de lo particular o los hechos a lo general, o las teorías. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el mirlo vuela y es un pájaro, después observo además que el búho también vuela y también es un pájaro, yo puedo inducir que todos los pájaros vuelan. A diferencia de esto, existe el método deductivo, que es todo lo contrario, va de lo general a lo particular. Y aquí existen dos tipos de método deductivo. El primero, que es directo, que requiere solamente una premisa, y dice, un día caluroso de verano, yo puedo deducir que en verano hace calor. No necesito más premisas para probar eso. Versus el indirecto, que necesita mínimo dos premisas. Donde yo digo, por ejemplo, los árboles tienen raíces, si observo que el manzano también tiene raíces, puedo deducir que el manzano es un árbol. ¿Qué pasa con estos dos métodos? Que si bien nos sirven para poder entregar hipótesis, no necesariamente nos van a servir para generar una teoría. Y a raíz de eso es que nace el método científico. Entonces, como quiero saber qué es lo que ustedes saben del método científico, los invito a entrar en este kahoot.it con ese código que aparece ahí para que respondan unas pequeñas preguntitas. O sea, me avisan si es que pueden ingresar. Voy a dejar de compartir mientras tanto para poder mirar el chat. ¿Cuál era el código? Ahí lo voy a poner. Sí, disculpen, mi computador hoy no me quiere en lo absoluto. Ahí está el código. Revisen si les funciona ese o este otro. Y ahí están entrando. ¿Ya los que entraron han podido ingresar todavía? Voy a empezar a compartir porque ahora funciona un poco mejorcito. .it. Ahí mandé de nuevo el...
Ya, hasta ahora hay 6 participantes. Valentina, ¿no te funciona ninguno de los 2 códigos? Ya, qué extraño esto. Probablemente va a estar esperando. ¿No? Bien, de todas maneras, les voy a dejar en el chat quedó todo, en caso de que quieran, para que no sé los que ya ingresaron si es que están pudiendo jugar o no. Si no, voy a tener que iniciarlo solamente. Valentina, ¿pudiste entrar al final? Ah, ya, Martina, ya entiendo, sí. Bueno, los que no puedan, en verdad, no se preocupen, porque de todas maneras esto lo vamos a hablar en la charla, así que les voy a dar ahí las preguntas. No sé si han podido comenzar ustedes. Dejaste de compartir y se dejaron de ver las respuestas. Oh, lo siento. Dame un segundo. Sí, lo que pasa es que mi computador se quedó un poco pegado, por eso Sí, dejé de que acá ya. compartir. Pues de hecho, voy a apagar mi cámara porque mi computador está, de hecho, todavía muy lento, entonces. eh, para ver si es que puedo compartirlo. Justo hoy no es el día de mi computador, bueno, en realidad la semana de mi computador. Ya, ahí está. ¿Se ve bien? Porque en realidad mi computador está muy lentito ahora, entonces, para que me indiquen si se ve bien. Purifish. Sí, se ve. Ya, genial. Si quieren pueden ir respondiéndolas en el chat, los que no han podido entrar al Kahoot.
Ya decir, mira, probablemente internet, porque no sé últimamente qué pasa con esto. Pero tranqui, Martina, si igual vamos a hablar de esto después, así que esto es como para tener nociones de lo que ustedes saben o no, para poder saber en qué enfocarme más, básicamente. Ya, esto es como para saber las nociones. ¿Alguien quiere compartir las nociones que tenía respecto del método científico? Quiere decir qué es lo que sabía, qué le pareció más complejo dentro de estas preguntas. Ningún comentario, chicos, ni por chat, ni por micrófono. Quedaron para adentro. Digamos entonces. El método científico, entonces, si lo vemos como un proceso estructurado, se ve más o menos así, donde a raíz de una observación de un fenómeno, yo planteo un problema y a raíz de este planteamiento del problema, postulo un modelo o teoría o idea de teoría llamada hipótesis. Esta hipótesis, yo tengo que generar predicciones al respecto. Estas predicciones debo ponerlas a prueba para ver si es que se verifica. Si mi observación se verifica, tengo dos caminos, que es hacer más observaciones y más experimentos para ver si eso no verificaba, y a raíz de eso, si es que logro verificarla, publico mis resultados. Estos resultados se pueden reproducir en otros escenarios. Si es sí, entonces podríamos decir que he generado un nuevo conocimiento científico o una nueva teoría. Si es no, vuelvo al principio, que es observar. Visto de este modo se ve muy estructurado y muy aburrido, ya muy pasado de moda.
Pero ¿qué pasa si lo observo como algo que yo puedo usar en cualquier momento de la vida? Lo veo un poco más de esta manera. Porque finalmente todo lo que nosotros hacemos parte desde una pregunta, que es, por ejemplo, ¿cómo es que vuelan los aviones? O ¿por qué ocurren ciertas cosas? ¿Por qué el día está nublado? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Cómo funciona este aparato? A raíz de esto, construye una hipótesis, que es lo que yo pienso que puede servir de explicación, y esto me puede hacer predecir resultados, predecir explicaciones, y los analizo. Al momento de analizarlos, yo realizo experimentos, realizo entrevistas, realizo más observaciones que puedo utilizar para seguir refinando esta hipótesis, porque la hipótesis, una vez de que yo la planteo, no es estática. Esta hipótesis yo puedo plantearla y puedo ir modificándola si es que es necesario para mi investigación, ya que hay cosas que puedo no haber considerado en un principio y que voy a necesitar considerar para postular una teoría. Entonces, saco conclusiones respecto a estos experimentos que estoy realizando y puedo pensar, ¿qué es lo que me dice este experimento? ¿Qué es lo que indica los resultados del experimento? ¿Esto se relaciona con la hipótesis que planteé en un minuto? ¿O quizás es necesario volver atrás? Y a raíz de esto voy armando esta especie de rompecabezas de lo que va a ser este nuevo conocimiento científico. ¿Sí? Estos experimentos puedo volver a realizarlos para seguir comprobando esta hipótesis, esta idea que tengo, puedo seguir observando esta información y una vez que considero que los resultados de mi investigación se pueden generalizar, yo presento esto, que normalmente se hace a una comunidad científica, donde otros científicos van a revisar mi trabajo y van a decir si es que esto podría considerarse o no, si es que debo cambiar cosas, si es que tal vez esto no aplica para este minuto, o no se rige bajo los paradigmas que estamos actualmente. Y a raíz de eso yo publico y aparece mi investigación y puedo decir que estoy generando un conocimiento científico nuevo. Entonces, el método científico en sí es algo que nosotros vamos a usar no solamente a nivel de ciencia en el campo profesional, sino que también lo usamos para muchas cosas cotidianas que no nos damos cuenta que lo estamos utilizando. Y esa es la gracia de esto, ¿no? De que se puede utilizar en distintos contextos. Entonces, ¿en qué ocasiones piensan ustedes que usamos el método científico? Además, o sacando esta parte científica profesional. Y ahora sí, les pido participación, chicos, porque necesito saber qué es lo que ustedes piensan. Todo esto va a ser parte del conocimiento científico que vamos a generar hoy. ¿Alguien, alguna idea que quiera compartir respecto en qué momento de su vida usa el método científico? Cuando tengo una pregunta, ¿Ya? ¿Y cómo lo utilizas? O sea, ¿es más bien inconscientemente o sabes que los estás utilizando? creo que es una de esas cosas que solo pasan y que ni que cuando no te explican el proceso que ocurre, simplemente asumes que es normal. Ya, precisamente. Normalmente cuando nosotros utilizamos el método científico fuera por ejemplo, del aula o fuera del laboratorio o fuera de trabajo de campo, no nos damos cuenta que lo estamos usando. Pero lo podemos usar para tantas cosas que realmente el método científico es parte de... Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Claramente ustedes pueden proponer más, porque hay muchos, que es para tomar decisiones.
para resolver problemas, para planificar proyectos, para encontrar objetos perdidos, para ahorrar dinero. En todas estas situaciones cotidianas nosotros estamos utilizando el método científico. Por ejemplo, si yo pierdo algo, voy hacia atrás y digo ya, ¿dónde fue el último lugar donde vi este objeto? Y a raíz de eso, ya, se me pudo haber caído en la calle, o lo pude haber dejado sobre la mesa, pude haber quedado guardado en mi mochila. Y a raíz de eso voy generando hipótesis y voy experimentando al ir a buscarlo a la mesa, al ir a buscarlo a la cama, al ir a buscarlo en mi mochila. ¿Dónde pude haber dejado este objeto? ¿Dónde pude haberlo perdido? Entonces, cosas tan simples como esas, si quiero ahorrar dinero, puedo generar un plan de ahorro que también utilice el método científico. Si necesito tomar una decisión importante, voy a observar, voy a analizar y voy a buscar la mejor opción, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros usamos el método científico no solamente para realizar ciencia a nivel profesional, sino que lo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Lo utilizamos, en verdad, para muchas cosas. Entonces, chicos, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué quieren que profundice más? ¿Qué comentarios tienen? Esta es la hora de ustedes, así que participen, chicos. Háganme todas las preguntas que quieran, ya sea del método científico, de cómo hacemos ciencia, de qué es lo que yo hago, no sé. Son libres de preguntar. No creo que tenga preguntas. Quedó todo súper claro entonces. Sí, Súper. ¿Y ustedes, ya que en un principio me decían mucho física, matemáticas, ¿a qué es lo que se quieren dedicar? ¿Tienen alguna duda de lo que van a hacer después en su vida? ¿De cómo podrían aplicar, por ejemplo, esto en su trabajo? sí, o sea, yo no me voy mucho por el lado como científico como tal, pero alguna vez estuvo entre mis opciones y más que nada como que me parece interesante. Ya, súper. ¿Y por qué área te inclinas más? Em, o sea, es que son como áreas muy dispersas, pero Pasa. en ciertas como cosas relacionadas como a derecho, también en algún momento me interesa mucho como lo de ser azafata, pero para Ya. eso preferiría fuera del país. Pero como por, es que son como áreas bastante diversas. Ya, sí, eso pasa mucho. A mí me pasó mucho, de hecho, decidir qué estudiar fue súper complejo. Y por eso ahora hago tantas cosas distintas, porque en el fondo las decisiones que ustedes toman en este minuto de su vida no van a ser lo que realmente van a hacer el resto de su vida, van a hacer un montón de cosas más. Y la vida no se acaba a los 30, eso lo entiendo ahora, que estoy cerca de eso. Y que siempre pueden hacer más de una cosa y siempre pueden hacer todas las opciones que tenían en mente. Piensen siempre en grande. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda, alguna cosa que no le quedó muy clara, algo que le interese respecto de lo que sea relacionado a la charla? Pueden escribirlo igual si es que no quieren hablar por el micrófono.
Nati, entonces si no hay más comentarios, vamos a finalizar la charla de hoy. Espero que haya quedado claro, espero que les haya gustado y espero que puedan seguir haciendo ciencia en todos los momentos de su vida, porque nosotros no hacemos ciencia solamente en el laboratorio, sino que hacemos ciencia en nuestra vida todo el tiempo. Sigan dejándose sorprender por el mundo, sigan siendo curiosos, nunca pierdan esa curiosidad, nunca pierdan esas ganas de aprender y de hacer cosas, porque en el fondo se van a dar cuenta que la vida es lo que más les va a servir, más que un método, más que una pauta. Ustedes van a trabajar en base a esa curiosidad y en base a esas ganas de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Así que ha sido un gusto. No sé, Carlita, si quieres decir algo. No, excelente sesión, Marcia, por lo menos aquí la encontré muy motivada. Espero que los futuros científicos de estas zonas extremas se motiven para generar nuevos descubrimientos, sobre todo considerando que gran parte de estas zonas, tanto en el Tume como Puerto Williams, Rapa Nui y Putria, son hotspots de la diversa biodiversidad que existe dentro de nuestro país. También son hotspots mundiales para la biodiversidad, así que tienen un sinfín de cosas para descubrir, cosas que aún no se han descubierto en sus zonas. Ustedes podrían ser las primeras personas que lleguen a esos conocimientos para poder comunicarlo al resto de la comunidad científica. Así que esperamos a esos científicos que se motiven y que finalmente se manifiesten en acciones y que puedan estudiar una carrera que los motive. Así que muchas gracias, Marcia. Gracias, Carlitos, por el espacio. Y gracias a todos por participar.